La idea de viajar fuera del cuerpo físico y explorar otros lugares, explorar otros planos de existencia, ha sido un tema recurrente en diferentes culturas y tradiciones a lo largo del tiempo. Sin embargo, fue en la década del 20, de 1920, cuando la expresión de viaje astral toma gran relevancia por la teosofía y la literatura espiritual. Y la ciencia, por su parte, no ha encontrado evidencia concluyente que respalde la existencia del viaje astral y lo considera como una creencia sin base científica. Bienvenidos al Neuma, el espacio donde todos, más allá de las diferencias, somos uno. Hoy te cuento mi experiencia. ¿Qué es un viaje astral? Brevemente, un viaje astral es el desdoblamiento de la conciencia más sutil a la conciencia más densa del ser humano. Es decir, la conciencia más sutil es esa que enlaza todos los conocimientos, todos los atributos que tenemos como seres humanos. Y la conciencia más densa es la que permite la fisicalidad, la materialización de un cuerpo, de un envase. Otros lo llaman, según la tradición o cultura que tengan, le llaman el viaje del espíritu. En fin, es el cuerpo etérico, el cuerpo energético, que sale a viajar por el campo cuántico, dejando atrás el envase físico. Hay muchas personas que han asegurado tener un viaje astral y que han experimentado una sensación de mucha paz, que han podido ver y experimentar el mundo desde una perspectiva totalmente diferente a la que se vive desde lo físico. Desde ya que todas, incluyendo la mía, son testimonios meramente subjetivos, cada uno hace su verdad acorde a su experiencia. ¿Sí? Lo cierto es que hay una realidad. Yo siempre hablo del trípode del conocimiento: sabiduría, entendimiento y experiencia. ¿Sí? Intuición, razón y experiencia concreta. No podemos quedarnos solo con lo que nos dice la ciencia dura, que es una mente analítica, ni podemos quedarnos solo con la sabiduría. La mente analítica nos cierra, nos comprime, nos pone cuadraditos. Y la mente abstracta de la intuición, la sabiduría, que es anterior a la mente analítica, porque primero está la sabiduría y el hemisferio izquierdo, que es la mente analítica, decodifica esa sabiduría para poder entenderla y llevarla a la práctica. No podemos quedarnos con ninguno de estos extremos. Nos hace una cuadraditos, la mente analítica, y la otra nos hace volados, como digo yo, sin ser despectivo, es una expresión, nos hace como caídos del Uritorco, es el lugar donde se ven tantos avistamientos ovnis. Entonces digo, ¿cómo planteo este tema del viaje astral? ¿Cómo cuento mi experiencia? Porque me han preguntado cómo es mi experiencia, porque en este canal se sube música para viaje astral, que es la que a mí me sirve y por eso la comparto, y al que le sirva en buena hora y el que no encontrará sus métodos. ¿Cómo comparto yo esto sin que sea ni demasiado analítico, que es mi tendencia a ser muy analítico, muy científico? ¿Y cómo lo comparto sin ser alguien que viene a dárselas de gurú espiritual, a querer hacer una evangelización del viaje astral? Digo, bueno, pensé en el método científico. ¿El método científico en qué consta? Digo, vamos a plantearlo así. Primero que nada está el cuestionamiento. Le sigue la hipótesis, que es una posible respuesta al cuestionamiento, al interrogante. Le sigue la experimentación y le sigue la conclusión. Entonces, ¿qué vamos a plantear de interrogante? ¿Es posible separar la conciencia sutil de la conciencia más densa que permite la fisicalidad, la materia? ¿Es posible separar el espíritu del cuerpo? La hipótesis, vamos a decir, sí, es posible. Veremos si es cierto o no. Y la experiencia es la que ahora les voy a contar, que es la mía personal, la de mi primer
viaje astral. Mi experiencia comienza con una SM, una experiencia cercana a la muerte, mi experiencia respecto a los viajes astrales. Cuando me tocó experimentar eso, tengo un machete escrito acá porque si no me voy por las ramas, a mí que no me cuesta nada irme por las ramas, tengo un machete por el que me voy guiando. Cuando me tocó experimentar mi primera experiencia cercana a la muerte, yo puedo afirmar que mi conciencia más sutil se separó de mi cuerpo. ¿Cómo lo viví? Para mí todavía es difícil de explicar porque hay cosas que son muy personales de uno, pero vamos a intentar contarlo. Mi conciencia más sutil comenzó a sobrevolar mi cuerpo, lo podía observar y todo lo que pasaba en él. Todo lo que le hacía el cuerpo médico que atendía a ese envase, pero no podía sentirlo yo al cuerpo, no podía sentir dolor o algo similar a lo que se siente en la fisicalidad. Yo simplemente estaba ahí, el cuerpo físico. Y fue en ese momento que muy lentamente y en total armonía me empecé a dar cuenta que yo no estaba ahí, que solo estaba el envase, que solo estaba el cuerpo, o sea, no estaba en ese espacio físico. Y la sensación que tenía era de aire, de flotar, de suspensión. Era una sensación como de totipresencialidad, de estar en todos lados. No había túneles, no había dioses, no había ángeles, no había cosas extras, me refiero a entidades extras, etéreas. Era un estado de presencia total. Esa es la mejor forma en la que lo puedo describir. Era un estado de presencia total. Era una agudización de todo lo que podía observar. Y digo observar, pero no era con los ojos. Más bien era como de percibir, de sentir, pero no con los 5 sentidos físicos, de percibir, de absorber. Podía saber si el cuerpo médico que estaba atendiendo a mi cuerpo físico, si los médicos, enfermeras, podía saber desde ese flotar si tenían hambre, si estaban pensando en alguien, si les dolía un pie, si les dolía la cintura, si estaban cansados. Podía darme cuenta de todo eso. Aspectos que después corroboré, porque cuando yo ya estuve bien, después busqué a los profesionales que me atendieron para agradecerles y les pregunté si les comenté esta experiencia y me corroboraron que lo que yo les decía era verdad. O sea, que habían estado pensando uno en el hijo, a otros que le dolía un callo, a otro que le dolía que estaba cansado porque venía de 3 guardias seguidas, y yo toda esa información la absorbí, se las comenté y me dijeron que era real. Incluso yo podía ver sus formas físicas sin yo haberlos conocido, porque yo entré inconsciente al hospital, pero podía conocer sus formas físicas y después yo los reconocía. Cuando los fui a buscar, sabía quiénes eran sin que me dijeran. Yo soy el que te atendió. Reconocía también sus voces. Las voces de ellos eran totalmente familiares. También escuchaba las voces de mis familiares y podía verlos y podía presentir, sentir y absorber el dolor que estaban sintiendo en ese momento a medida que me visitaban en la unidad de terapia intensiva. Los escuchaba con mucho amor, sin perder nunca la calma, siempre muy presente con ellos, desde esa conciencia sutil. ¿Sí? O sea, al mismo tiempo, mientras toda esa información me llegaba, veía el cuerpo médico, mis familiares cuando entraban a saludarme, o sea, al mismo tiempo que pasaba todo eso, empecé como a sobrevolar ya no solo el cuerpo físico, sino también el hospital, el barrio donde estaba el hospital, y era como que
la percepción de todo se iba ampliando. Pasé por el parque del hospital, por el estacionamiento del hospital, por las habitaciones del hospital. Como el barrio donde estaba el hospital, yo podía ver hasta los yuyitos que crecen entre la pared y la vereda, que después volví a corroborar a ver si el barrio era así, y era así, estaba todo tal cual los yuyitos, donde yo veía las plantas como eran los árboles, todo como fue en ese viaje fuera del cuerpo. Toda la parte física, cuando después estoy bien y voy a recorrer todo ese espacio, era igual a como lo había visto. Incluso las personas que trabajaban en los barcitos alrededor del hospital, en los kioscos de revistas, eh, eran las personas que yo había visto en ese momento de viaje astral, de viaje etéreo. No tenía percepción de tiempo y espacio. Es más, para mí o sea, en la vida física fueron segundos que pasó esto. Pero en ese estado astral, etéreo, yo sentí que pasó un montón de tiempo. Pero ¿por qué? No porque tuviese un reloj que midiera, sino por la cantidad de cosas que podía percibir, la cantidad de información que iba absorbiendo y eh, bueno, eso, digo, tanto tiene que ser mucho tiempo, tratando de razonar esa experiencia. Pero no, fueron segundos. Sí, no voy a mentir que la sensación que tenía yo en esa sutileza, desde esa conciencia sutil, sobre la fisicalidad, sobre el mundo físico material, la sensación era como que estaba oscuro, como que estaba sucio. Guarda con esto, sentía eso, como que de donde estaba mi envase, y no porque estuviese sucio el hospital o el barrio No, no. Sentía como que estaba sucio, porque yo estaba como en una especie no era bruma, era una luz blanca plateada, pero todo el espacio que me rodeaba era una luz blanca plateada y podía ver eh, toda la fisicalidad, pero como en un tono más oscuro, no es sucia la palabra, pero como en un tono más oscuro. Yo se lo adjudico a que es propio de lo denso, no sé, cuanto más denso, más oscuro, no sé, pero esa era la sensación, la percepción que yo tenía desde esa sutileza, de la conciencia. Después de golpe, mi cuerpo físico empezó a convulsionar y ahí me di cuenta que ya había bajado el cuerpo físico porque me empezó a doler toda la zona de la ingle. Producto de las contracciones que se producían por las convulsiones, empecé a sentir dolor en la ingle y ahí ya reaccioné que estaba de nuevo en el cuerpo físico. Después de eso, de ese dolor, no me acuerdo más nada hasta que me desperté, no sé cuánto tiempo pasó, hasta que me desperté en una habitación del hospital. Esa fue mi primera experiencia de separación, de desdoblamiento de conciencia y físico. Esa fue mi primera experiencia fuera del cuerpo físico. Y lo cierto es que uno vuelve después de ese viaje. Yo saco el lado dramático, ay, una experiencia cercana a la muerte. No, no, todo eso lo desdramatizo. Me quedo con me quedo con la experiencia esta de la conciencia fuera del cuerpo físico. Porque si no hay conciencia, ¿cómo yo hubiese podido absorber toda esa información? Entonces hay una energía, hay una conciencia. Mi vida después de eso, después de ese viaje, cambió. Se agudizó mucho mi intuición, la intuición volvió mucho más agudizada,
la cantidad de información que absorbo del ambiente, de las personas, también se aumentó. Después de esa experiencia comenzó mi búsqueda de los planos astrales, de la separación conciencia-cuerpo físico. No para escapar de la realidad física, sino para traer a mi vida física más información, más conocimiento que solo podía absorber de esos planos más sutiles. Investigué, estudié y practiqué mucho mis salidas del cuerpo. Al principio era imposible, no había forma ni manera. Pero el deseo y la práctica constantes, con frecuencias de música particularmente, que son las que les comparto acá, son las que me fueron ayudando y haciendo posible el desdoblamiento conciencia-cuerpo. Tengo varias experiencias que prefiero seguir contando en otros encuentros para que este no se haga tan largo. Cada vez que me propongo, esto es lo importante, un viaje astral, es para buscar información puntual y otras veces la que tenga que ser, porque no siempre uno encuentra lo que busca en el viaje astral. Mis viajes astrales en lo personal no son en búsqueda de mundos intraterrenos o viajar a otros planetas o a dimensiones paralelas. No, no. Mis viajes astrales, en mi experiencia, siempre los uso para, cuando los logro, porque a veces uno está muy bloqueado y no es tan fácil, no es, me voy de viaje astral, no. En lo personal a mí no puedo, no logro eso. Pero cuando yo salgo, siempre mi intención ante un viaje astral, lo logro o no lo logre, mi intención es la de entrar al mundo interno mío personal, a mí, a mi psiquis, a mi corazón, a mi alma, y ahí me encuentro con la psiquis, es muy curioso, me encuentro con la psiquis de, 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 de personas que no soy yo. Entonces, mis viajes astrales tienen la intención de conocer al ser humano, de ver por qué actúa así, para qué actúa así como actúa. Y yo creo que esta intención es producto de la incomprensión que tuve toda la vida desde pequeño del funcionamiento del mundo, desde la parte humana, no desde la parte natural, de los animales, las plantas, sino de la no comprensión de lo que esta civilización armó como sistema, de lo que muchas veces somos como seres humanos, que somos algo hermoso, que somos dioses en la tierra, pero que no valoramos eso, no nos hacemos cargo de lo que somos y terminamos siendo hostiles, violentos. Entonces, por eso mi intención de mis viajes astrales siempre es hacia el conocimiento del ser humano. Y todo esto me hace bajar mucha información desde el lenguaje no verbal. O sea, después yo veo a una persona y veo su lenguaje no verbal y ya sé lo que le está pasando, lo que está sintiendo, lo que está pensando, si está cómoda, si no lo está. Y no, guarda, pues yo soy anti-gurú, no anti-gurú, a-gurú, porque no, yo creo que el conocimiento, la sabiduría, la experiencia, todo la tiene que hacer uno mismo con su propio sendero, ¿sí? No camino, los caminos ya están hechos. Lo que hay que hacer son senderos, el sendero personal. Haga cada uno su experiencia. Yo estoy humildemente contando cómo lo he vivido. Entonces eso es lo que yo busco en los viajes astrales, el conocimiento del ser humano. Y me termino conociendo a mí, y esto te da un sentido muy profundo de empatía, porque terminás comprendiendo y sé que va a resultar feo lo que voy a decir, pero terminás comprendiendo a personas que hacen cosas como muy atroces. Terminás no justificando, pero comprendiendo de dónde sale ese dolor que los lleva a hacer esas cosas atroces. Entonces, claro, después en la vida sos el loco,
El loco que justifica a todos, el tibio, el que no se compromete, el que cuando en realidad no se trata ni de tibieza, ni de no tomar partido por un lado o por el otro, sino que es una comprensión sobre lo que la otra persona le está pasando y está viviendo y sentís hasta su propio dolor, que no puedes ponerte de ningún lado, porque comprendés, porque sentís por esa persona. La verdad que la expansión que se produce de conciencia es bastante, es bastante. Bueno, la aplico con mis pacientes, con las personas que me rodean. Ya ni siquiera uno piensa en aplicarlo, simplemente te sale, porque te vas modificando. Llega un momento en que la cabeza se apaga, el juicio se apaga, el juicio no es que uno sea un santo, simplemente son cosas que van pasando. Después hay otra cosa que es curiosa, que es que con la práctica vas pudiendo separar la conciencia del cuerpo, hacerla viajar a la conciencia, incluso cuando estás hasta bañándote o haciendo cualquier cosa. Pero también ahí existe el riesgo que sea imaginación, que no está mal, pero no es un viaje astral, estás imaginando. O que sea intuición, que bueno, dentro de todo la intuición yo creo que es una fuente de sabiduría, que es una conexión con los planos más sutiles y con los campos electromagnéticos de las personas. De hecho, el viaje astral lo que da es un gran poder de intuición. Esto que contaba antes de el absorber tanta información cuando estás en un estado vigil. Y sí hay que tener cuidado porque si no uno se vuelve loco. Te puedes pasar al extremo de la dimensión de la Jojma, o sea, al extremo del hemisferio derecho y terminás colgado del uritorco, como digo yo. Vamos entonces a la conclusión. Hicimos la pregunta, el cuestionamiento, la hipótesis, la experiencia mía personal. Entonces, ¿a qué conclusión llego? La salida de la conciencia al plano astral sí es posible. Puede enlazarse la conciencia de uno a la de otros seres humanos y por una cuestión también eléctrica y magnética. Y también puede la conciencia enlazarse al campo cuántico que lo rodea, sin duda. Y para terminar, es importante que sepamos que no hace falta el consumo de ninguna sustancia alucinógena. El poder del ser humano es demasiado potente. No necesita condimentos. También es importante saber que no es lo mismo un viaje astral a un sueño lúcido, ni a la visión remota, ni a la clarividencia, de lo que podamos también hablar, pero no ahora en el caso, pero no son lo mismo. Y por sobre todo es importante que cada uno viva su experiencia, que cada uno crea lo que pueda y quiera creer, porque las certezas llegan siempre desde la experiencia personal. Todo ser humano tiene un potencial infinito. Dependerá de cada uno trabajarlo o no trabajarlo. Jamás subestimes el poder que tenés. Jamás subestimes el poder que tenés como ser humano. Sos un Dios en la tierra. Si no te gusta así, ponele, sos una porción de Dios en la tierra. El microcosmos dentro del macrocosmos. Somos todos parte de este gran engranaje. Cuestionamiento. ¿Se puede hacer un viaje astral? ¿Se puede desdoblar la conciencia del cuerpo físico? Hipótesis sí. La experimentación personal y subjetiva me indica que sí. Y la conclusión es que sí. A mí me sirven mucho las músicas que les comparto para viaje astral. Yo les comparto siempre las que a mí me son de utilidad. A ustedes pueden servirles o tal vez no.
Eso ya dependerá de cada uno, pero lo que a mí me sirve lo comparto siempre. Recomiendo que se practique el viaje astral, porque la expansión de conciencia y la capacidad de empatía que logras con todo tu entorno es gigante. Acá lo dejo. Les mando un cálido saludo, un fuerte abrazo y nos vemos en un próximo. Gracias. Muchas gracias. Todos somos uno.